Llevamos aproximadamente 3 años estudiando el Evangelio de Mateo. Si alguien no trajo Biblia, por ahí atrás hay algunas Biblias para que puedan tomarlas. Y les decía que llevamos aproximadamente 3 años estudiando el Evangelio de Mateo. No es un tiempo perdido, sino que realmente es poder escudriñar la palabra de Dios, y todo el consejo de Dios como Él nos dice, ¿verdad? Para nuestra instrucción, para nuestra corrección. Amén. Entonces, el capítulo 26 vamos a estar estudiando desde el versículo 17 al versículo 30. Ya que hace 15 días estudiamos desde el versículo 1 al versículo 16, ¿verdad? Entonces, acompáñenme ahí, capítulo 26, versículo 17 al 30. Amén. Entonces, en este capítulo hemos visto cómo a Jesús se le empieza a levantar ese complot, ¿verdad? Donde se le busca arrestar, donde se le busca tomar, donde se le busca acusarlo para poder darle muerte. Y en los primeros versículos pudimos ver eso, ¿verdad? Cómo Judas empieza a tramar esa situación, va con los líderes religiosos y llega a un acuerdo con ellos para poder entregarle. Luego vimos cómo el Señor Jesús va a Betania y en Betania una mujer derrama un perfume muy caro y lo unge al Señor Jesucristo. Luego los discípulos como que se molestan, pero Jesús les dice lo que esta mujer ha hecho realmente es algo que quedará escrito donde sea que este evangelio se predique. Y simplemente vemos ahí cómo entonces Judas dice que sale y va dispuesto a negociar, ¿verdad?, con los líderes religiosos la entrega del Señor Jesús. Ahora vamos al versículo 17. Vamos a estar en esta porción muy famosa y muy conocida por muchos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros cuando tuvo pequeño no vio un cuadro en la casa de sus abuelitos? Una mesa y 12 personas sentadas ahí, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto eso, ¿verdad? Es un cuadro muy famoso y ese pasaje precisamente vamos a estar estudiando hoy. Entonces vean el versículo 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y él respondió, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Y él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Amén. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Tenemos este pasaje delante de nosotros y es precisamente ese momento cuando Jesús se sienta en la mesa y va a celebrar esta Pascua, esta fiesta que ya se nos ha venido anunciando desde capítulos anteriores que se acercaba, la fiesta de los judíos, la Pascua. Entonces, esta es
una de las últimas cosas que Jesús va a hacer estando en vida antes de ser arrestado y luego llevado, ser enjuiciado y luego crucificado y luego ser muerto. Entonces vean qué interesante. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, regresando al versículo 17, dice, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿qué le dijeron? ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? En el Evangelio de Marcos nos da un detalle más y dice, en el capítulo 14, versículo 12 de Marcos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Entonces noten qué interesante. Mateo nos dice que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y Marcos nos añade y nos agrega que también ese día se sacrificaba el cordero de la Pascua. Entonces noten cómo llega la fiesta de los panes sin levadura y llega la fiesta de la Pascua, que casi coincidían en el mismo día. Estas dos fiestas arrancaban casi inmediatamente las dos, en el día 14 del mes de Nisan del calendario judío. El calendario judío es muy diferente al nuestro. Ellos tienen incluso diferentes nombres, ¿no? Entonces, qué interesante, porque en ese primer día de ese mes de Nisan, en ese día 14, de este mes de Nisan, al anochecer iba a ser la Pascua del Señor. Entonces, como lo vimos en los estudios anteriores y vimos los detalles acerca de lo que significaba la Pascua. La Pascua era esa fiesta que los judíos celebraron antes de salir de Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les ordenó de que sacrificaran a un cordero y que la sangre fuera puesta en los marcos de la puerta, porque iba a llegar el ángel de la muerte, iba a pasar por Egipto y la casa que no estuviera marcada, ahí iba a morir un primogénito. Entonces, ese es el marco histórico de esta celebración. Entonces, se acerca este momento, se acerca esta fiesta que precisamente van a celebrar en tiempos de Jesús. Y qué interesante, ¿no? Que esa fiesta arranca precisamente también al mismo tiempo que la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, la fiesta de los panes sin levaduras también empezaba el día siguiente después de iniciada la Pascua. Dice Levíticos, ahí mismo en Levíticos 23, versículo 6, dice, el día 15 de este mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. ¿Qué quiere decir esta fiesta? Recuerden, cuando los judíos salen de Egipto, no tienen tiempo para preparar ese pan. Por lo tanto, no había tiempo para que la levadura hiciera ese efecto. Y el Señor Jesús entonces les dice, celébrenlo y saquen toda levadura de sus casas y háganlo de esta manera. Éxodo 12, versículo 18 dice, en el mes primero comerán panes sin levadura desde el día 14, vean, del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Entonces prácticamente arrancan en el mismo día, en el día 14 del mes de Nisan. Entonces la fiesta de los panes sin levadura era precisamente esa fiesta que celebraba la liberación de los judíos, de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Y el nombre dado a esa fiesta proviene precisamente de esa práctica de no usar levadura para hacer el pan durante esa semana. Entonces Dios les ordenó en el Antiguo Testamento hacer esta celebración. En tiempos de Jesús, desde el día 14 hasta el día 21, había esa costumbre de llamarle a las dos fiestas prácticamente la fiesta de los panes sin levadura, porque prácticamente coincidían en el mismo tiempo. Entonces Josefo, el historiador, dice, guardamos una fiesta durante 8 días a la que llamamos la fiesta de los panes sin levadura. Entonces estas dos fiestas servían precisamente para eso, para recordarle a los judíos la liberación que Dios había hecho por medio de Moisés
de su pueblo en Egipto. Entonces, en los primeros días de esa peregrinación que tuvieron hacia el desierto, iban comiendo ese pan sin levadura, porque no tuvieron tiempo para ponerle levadura. Entonces salieron de esa manera. Entonces la costumbre era que cada familia matara un cordero alrededor de las 3 de la tarde y luego lo prepararan la comida que se iba a comer entre 6 de la tarde, más o menos a esta hora, y medianoche. Entonces la familia mataba el cordero durante la tarde, lo preparaba todo lo demás. Llegada a las 6 de la tarde, la familia se empezaba a reunir y entre ese tiempo y la medianoche comían de esa cena, porque el día judío se cuenta de diferente manera a la nuestra. El día judío comienza a partir de las 6 de la tarde. Por ejemplo, para ellos hoy ya es sábado, porque empieza desde la tarde a contar el día para ellos, tarde, día. Nosotros es mañana, tarde, ¿no? Ellos es tarde, día. Entonces, por eso el día 14, esa fiesta empezaba al atardecer, que sería el atardecer nuestro. Entonces, así que es posible que cuando le hacen esa pregunta a Jesús, le dicen, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que coma la fiesta? Quizás están en ese tiempo, ¿no? En la tarde, mediodía, tarde, en la mañana, preparándose para poder ir a buscar ese cordero. Recuerden, tienen que tener un cordero, matarlo, asarlo al fuego, y luego debían también sacar la levadura de sus casas, sacar toda la levadura de sus casas y preparar esas hierbas amargas con las cuales se comía el cordero. Todo esto que les estoy diciendo está en Levítico, ahí está estipulado lo que debían de poner para esa cena. Entonces también se colocaba agua con sal, dicen, para recordar las lágrimas de la esclavitud que habían tenido en Egipto. Y al momento también, cuando habían cruzado ellos el Mar Rojo, colocaban agua con sal precisamente para recordar eso, ¿no? A veces las lágrimas se nos cae una y la probamos y es saladita, ¿verdad? Entonces precisamente por eso la sal y el agua les traía a memoria a ellos el llanto, el sufrimiento que habían tenido en Egipto durante 400 años. Entonces también se preparaba una pasta también por ahí, que era símbolo también de la arcilla con la que los judíos preparaban los ladrillos en Egipto. También colocaban unas ramitas de canela por ahí en ese plato también para simbolizar la paja con las cuales elaboraban esos ladrillos en Egipto durante 400 años. Entonces colocaban todas esas cosas en la mesa, todos esos preparativos, y los discípulos le estaban preguntando a Jesús, ¿dónde quieres que hagamos esto? También se dice que colocaban 4 copas de vino que se iban tomando durante el transcurso de la noche y de la celebración de la cena. Entonces en el versículo 17 observamos entonces los preparativos para poder celebrar esa Pascua. Y ahora vean la pregunta de los discípulos, ¿dónde iban a hacer todo esto? Jesús les responde en el versículo 18, vean, vayan ¿a dónde? A la ciudad, a cierto hombre, y díganle, el maestro dice, ¿qué? Mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa. ¿Con quiénes? Con mis discípulos. Entonces, ¿a qué ciudad debían de ir? A Jerusalén. A Jerusalén, era ahí donde se celebraba la fiesta. Debido a la gran cantidad de personas, como lo hemos dicho anteriormente, que se juntaba en ese tiempo en la ciudad de Jerusalén, había muy poco espacio dentro de la ciudad. Aquellos que no encontraban un espacio en la ciudad tenían que ir a lugares aledaños de la ciudad, no tan retirados, pero sí cercanos a Jerusalén. Entonces la ciudad se poblaba de peregrinos y era casi imposible encontrar un lugar en ese tiempo. Entonces Marcos nos da más detalles sobre las instrucciones de Jesús. Marcos capítulo 14 dice, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad nuevamente, y ahí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Mateo nada más nos dice un hombre, ¿no? Marcos dice que les saldrá un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y le dice a Jesús, síganlo. Y donde él entre,
Ahora sí, díganle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Noten los detalles que Marcos agrega a este relato. No es diferente, sino que Mateo deja a un lado unos, pero Marcos da otros, ¿no? Entonces, cuando juntamos todo, el cuadro se aclara. Entonces dice en el versículo 15 de Marcos, dice, y Él les mostrará un aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros. Allí les dice Jesús. Entonces qué interesante, ¿no? Las órdenes que Jesús les da a los discípulos es que vayan a la ciudad, se van a encontrar con un hombre allí. Y se nos dice en Lucas que esos dos discípulos que fueron a la ciudad eran Pedro y Juan. Y qué interesante, en la ciudad van a encontrar una señal. ¿Cuál es la señal? Un hombre con un cántaro de agua. Y era una señal poco inusual. ¿Por qué? Porque si se recuerdan en aquel tiempo cuando Jesús va a aquella ciudad donde encuentra a aquella mujer en un pozo, era costumbre únicamente de las mujeres ir por agua a los pozos. Los hombres no hacían esa labor. Entonces era muy extraño y muy inusual ver a un hombre con un cántaro de agua. Jesús les dice, esa será la señal y a ese hombre deben de seguir, y a donde ese hombre entre, ahí ustedes tienen que entrar, hablar con el dueño y decirle, mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. ¿Dónde está la habitación? ¿Dónde está el aposento alto con el que pueda comer con ellos la Pascua? Entonces, noten qué interesante, ¿no? Todos los detalles están casi fríamente calculados, como diría el Chapulín, ¿verdad? Se piensa que este hombre, dueño de esta casa, era un seguidor de Jesús, que anteriormente ya había llegado a un arreglo de prestarle la casa a Jesús debido a lo que les comentaba. Mucha gente llegaba y era casi imposible lograr encontrar un lugar libre. Entonces se piensa que Jesús ya había llegado a ese acuerdo con este hombre que se presume era un seguidor de Jesús. Y Jesús le dice ahí, díganle que mi tiempo ha llegado. Y aquí la palabra tiempo en el griego es una palabra que se dice kairos. Y en el griego hay dos palabras para referirse a tiempo. Una palabra es cronos y otra palabra es kairos. Cronos habla de un tiempo cronológico, de un tiempo como el de nosotros. El reloj marca y marca las horas, ¿verdad? Pero la segunda palabra, Kairos, habla de un evento o una época especial, de un tiempo oportuno, de un momento oportuno. Y es precisamente esa la palabra que Jesús está usando. Es un tiempo oportuno, es un tiempo que está cerca, les dice Jesús. No es un tiempo como el del reloj, les dice Jesús. No, es un tiempo especial, un momento en la historia especial, les está diciendo a Jesús. Entonces, qué interesante. Y vemos que en el contexto Jesús se está refiriendo a su muerte. Es un tiempo especial. Es el tiempo de mi muerte. Es el plan de redención a punto de cumplirse. Mi tiempo está ¿qué? Está cerca. El plan de redención anunciado desde Génesis capítulo 3, donde la serpiente iba a morder en el calcañal a la simiente de la mujer, está por cumplirse en este momento. Entonces vemos cómo, hermanos, ni usted ni yo sabemos pues cuándo vendrán las aflicciones. Ninguno de nosotros tiene determinado en tal mes y en tal año me va a pasar esto o nunca me va a pasar esto. Pero vean qué interesante, Jesús sí conocía su tiempo y sabía que ese tiempo de morir se estaba acercando a él. ¿Mi tiempo qué? Ha llegado. Mi tiempo está cerca, dice Jesús. Entonces observemos cómo Jesús le dice a sus discípulos, díganle a ese hombre, mi tiempo está cerca. Y todo eso, hermanos, nos muestra también el completo control que Jesús está teniendo de su propia crucifixión. Nada está pasando, hermanos, al azar. Nada está ocurriendo como eventos espontáneos. Nada está fuera de la voluntad de Dios. Nada está pasando al azar. Todo está cumpliéndose en perfección
a la voluntad de Dios. Por eso en Hechos se nos dice que el Señor Jesús fue entregado de acuerdo al pleno conocimiento de Dios. Nada de esto que está aquí, que estamos leyendo, está fuera de control. Ese hombre que iba cruzando con ese cántaro no es un hombre que de repente se le ocurrió, no. Todo está trazado perfectamente en el plan redentor. Entonces Jesús estaba cumpliendo la obra que el Padre le había encomendado que hiciera. Morir en la cruz. ¿Qué más le deben de decir a ese hombre? Quiero celebrar la Pascua en tu casa. ¿Con quiénes? Con mis discípulos. Entonces noten cómo Jesús envía a sus discípulos a decirle a este propietario de la casa lo que piensa hacer. Y dando Jesús por sentado también de que pues no habrán excusas. Este hombre va a ofrecerle ese aposento alto, va a subir a ese lugar y ahí va a estar preparado toda la mesa, todo el lugar para que Jesús celebre la fiesta con sus discípulos. Y vean cómo el autor del Evangelio, Mateo, dice, versículo 19, salud. Entonces los discípulos hicieron ¿cómo? Como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Noten qué interesante, les da las instrucciones, van a la ciudad y hacen como Jesús les había mandado. Si ustedes van a Marcos y si ustedes van a Lucas, Marcos y Lucas dicen, encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Noten qué interesante, hermanos. Es un plan perfectamente trazado. Es un plan que está soberanamente establecido ya. Entonces, ellos fueron, el hombre iba cruzando, lo empezaron a seguir y entró en una casa. Y al entrar en la casa, el lugar estaba preparado. Así que los discípulos llegan a ese lugar durante el día y empiezan a celebrar y empiezan a preparar, la Pascua. Que en la tarde va Jesús a reunirse con sus discípulos para tomar la cena. Entonces toman pan, toman hierbas, llevan el vino, quizás fueron a buscar ese cordero sin defecto y lo sacrificaron en el templo. Derramaron la sangre en el altar, asaron el cordero y vean qué interesante los preparativos que observamos aquí. La señal que Jesús les da a los discípulos para encontrar ese lugar y donde también se va a realizar la Pascua. Y si alguien quiere leerme el versículo 20, vamos a ver ahora lo que va a acontecer en esa noche especial. Dice, al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos. Vean qué interesante. Ya llega la tarde, ¿verdad? Da inicio la celebración, da inicio la cena pascual y están ahí en ese aposento alto, en la casa de aquel hombre en Jerusalén. Y dice que se encuentra Jesús sentado a la mesa con sus discípulos. En aquel tiempo no habían mesas como esta. Aquí la palabra se refiere a que estaba reclinado sobre su hombro, están como acostados con los pies para atrás, quizás así. En Oriente, quienes han ido a Oriente, hay una costumbre de sentarse en el suelo prácticamente, ¿no? Ahí comen la gente. Entonces, estaban reclinados de alguna manera. Y vean qué interesante, el cordero se debía comer ¿cómo? Por familias. Y Jesús está aquí entonces con sus discípulos, que eran precisamente su familia. Los discípulos eran considerados esa familia del Señor Jesús. Entonces, durante ese tiempo se platicaba de ese hecho histórico de la liberación de Israel en Egipto. Pero hermanos, todo ahora va a cambiar. Todo aquello que en el Antiguo Testamento se decía y se hacía era sombra de la verdadera Pascua que era nuestro Señor Jesucristo. Ahora todo va a cambiar. Todo lo que están haciendo va a pasar ahora a ser simplemente una sombra. Va a venir la realidad. La realidad es Cristo, la Pascua verdadera. Y vean el versículo 21. Y mientras comían, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. ¿Qué pasaría si aquí entre nosotros dijéramos: uno de ustedes nos va a entregar hoy, avisar a la policía y nos van a venir a arrestar a todos? ¿Qué pasaría? Todos nos quedaríamos viendo, ¿verdad? Todos dirían: ¿quién será? ¿Quién será? De repente todo cambió, la atmósfera cambió.
La celebración que estaban teniendo cambió, ¿no? Con este anuncio del Señor Jesús. Quizás de la alegría, todo vino a ser tristeza. Y Jesús revela aquí esa omnisciencia que Él tiene, ese conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Y anuncia la presencia de un traidor entre ellos. Anuncia la presencia de un traidor. Y quizás ese anuncio cayó como un rayo, hermanos, y los dejó atónitos a todos y asustados. ¿Quién sería capaz de semejante traición? ¿Quién sería capaz de entregar al Maestro? ¿Quién sería capaz de entregar a aquel hombre humilde? Entre esa alegría, el Señor les dice esto. Y quizás todos, ¿no?, nos sorprenderíamos y diríamos, pues, ¿quién será este? Empecemos a preguntar aquí, ¿quién fue? ¿Quién va a ser? Y vean la reacción de los discípulos, versículo 22. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Noten la reacción, la atmósfera que se produce, se entristecen. Y dicen, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y otra manera, en el original, como está escrito esta frase, la construcción gramática, habla de una contestación negativa, porque es como decir, no soy yo, ¿verdad, Señor Jesús? Como anticipando, es decir, pues, no eres tú. O sea, ¿estás seguro, Señor Jesús, que soy yo? O como diciendo, ¿estás poniendo en duda que sea yo? Vemos en los discípulos esa sorpresa de que nadie se atrevía a traicionar a su maestro. Y es sorprendente, hermanos, que también ninguno de los discípulos haya señalado a otro con el dedo acusador. No, es que Pedro anda con esto, no es que Judas esto, no es que Mateo esto, no es que Andrés esto. Nadie señaló a otro. Incluso ninguno sabía que Judas ya había anteriormente arreglado con los líderes religiosos el precio por el cual iba a entregar a Jesús. Noten qué interesante, hermanos. Nosotros no somos quienes para señalar a otros. Nosotros no somos quienes como discípulos para señalar a otros. Únicamente aquí, el que conoce nuestros corazones y nuestras mentes a perfección es el Señor Jesucristo, el que está aquí sentado entre nosotros hoy. Entonces, Él es el único que puede decirnos lo que hay dentro de nosotros. Nosotros vemos apariencias nada más en las caras, pero Él conoce nuestro interior. Entonces, vean cómo se sorprenden del anuncio del Señor Jesús. Y ese anuncio los invita a examinar su corazón. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? Como el salmista dijo, examíname, oh Señor, prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. El salmista se preguntaba eso delante de Dios, si había camino de perversidad en su alma, en su corazón. Así nadie de nosotros, hermanos, sabe cuán fuerte puede llegar a ser una tentación en nuestra vida. Es por eso necesario, hermanos, que le preguntemos al Señor, examina mi corazón, ve si hay en mí camino de maldad, porque los discípulos están examinando también. ¿Habrá maldad en mí como para poder entregar al Maestro? ¿Habrá maldad en mi corazón como para poder entregar a este hombre? Entonces se sorprenden y se entristecen. Y la pregunta es, ¿nos hemos examinado delante del Señor? Si somos capaces de traicionarlo en algún momento de nuestra vida, como cantábamos ahorita, alto precio Él pagó por nosotros, su amor derramó en la cruz. ¿Seríamos capaces entonces de entregar al Maestro por un par de monedas, por un par de fichas, como dicen en Honduras? Vean el versículo 23, Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. ¿Qué les está diciendo Jesús? El traidor, aquí está, en la misma mesa. Incluso está tan cercano que está metiendo su pan en el mismo plato con nosotros. Está metiendo su pan en el mismo plato que nosotros. Este hecho de comer del mismo plato hizo del crimen de Judas algo horrible. ¿Por qué? Porque el comer del mismo plato con una persona, hermanos, significaba o significa en aquellos lugares orientales amistad.
seguridad. No cualquiera comparte un plato con otra persona, ¿verdad? Quizás yo puedo compartir con mi esposa y quitarle un poquito ahí, o incluso usar el mismo tenedor. En aquel tiempo no se usaba ni tenedores, ni cucharas, ni nada de eso. Es como decir, mordía el pan y ahí iba la saliva y se volvía a comer y todos la metían ahí. Entonces prácticamente comer del mismo plato, hermanos, significaba amistad. Seguridad de que nadie te iba a hacer daño. Es como decir, yo soy tu amigo y nunca te voy a hacer algo malo. Entonces Jesús dice, pues el que está aquí está metiendo su pan en el mismo plato con nosotros. Era alguien cercano a ellos, era alguien cercano a Jesús. Y qué interesante que todo esto era para que se cumpliera la palabra, hermanos. En Salmo, versículo 9 del capítulo 41, el salmista David dijo, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. David, hermanos, también fue traicionado. David también fue traicionado por alguien cercano. Y esto era simplemente el anuncio de lo que el Señor Jesús iba a pasar. Alguien cercano a él, casi como un amigo, como su familia, lo iba a entregar. Y Jesús, vean, Él sabe quién lo va a entregar. Él sabe quién va a ser. Y vean el versículo 24, el Hijo del Hombre se va. Y vean esa palabra y subrayen ahí, según que está escrito de Él. Nada está aconteciendo al azar. Nada está aconteciendo fuera de orden. Todo está aconteciendo según ¿qué? Lo que está escrito. Lo que está escrito en la palabra. Y vean qué interesante esta declaración de Jesús. Jesús sabe que sería entregado por uno de los suyos para morir. Y al saber Jesús esto, Jesús está diciendo, se está cumpliendo la profecía, se está cumpliendo lo que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, se está cumpliendo lo que ya fue escrito cientos de años atrás acerca de mi muerte. Nada está aconteciendo al azar, nada está pasando de manera espontánea. Entonces Jesús nace, vive en la tierra, sufre, muere. Y todo esto no como una víctima de las circunstancias, hermanos, sino según estaba escrito acerca de Él. Es decir, como ha sido predicho por los profetas y según la voluntad de Dios, según el plan determinado de Dios. Isaías 53 nos describe precisamente eso. Cómo iba a ser llevado como un cordero, dice, al matadero. Iba a ser arrastrado, iba a ser vituperado, iba a ser escarmentado según el plan y el propósito de Dios. Entonces era necesario, dice Jesús, que se cumpliera la palabra. Y esto se los está enfatizando a los discípulos porque Jesús ya le dijo anteriormente que esto no te acontezca. Pedro, ya le había dicho a Jesús cuando Jesús anunció una vez que iba a morir. Pedro le dijo que tal cosa no te acontezca. Es como decir, Pedro tenía un deseo que Jesús no muriera nunca, pero Jesús sabe que es necesario. Jesús sabe que está escrito en la palabra que Él va a morir. Y quizás los discípulos están diciendo, pues ¿cómo es posible que si es el Mesías prometido, este hombre vaya a morir? Pero nuevamente Jesús les enfatiza que esto es algo que ya está escrito desde antes. Ya está escrito acerca de su muerte. Pero vean lo siguiente que agrega. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, ¿qué? Es entregado. Es decir, aquel hombre que se presta para entregar al Mesías, mejor no le hubiera sido nacer. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de esa decisión de traicionar a Jesús. Jesús está diciendo, hay una consecuencia en la decisión de este hombre en traicionarme. Y el pecado de Judas precisamente era algo grave. Y aunque Dios lo está utilizando para cumplir y llevar a cabo sus propósitos, eso no disminuye la gravedad de lo que Judas está
haciendo. Entonces, algo que vemos aquí, hermanos, y es muy interesante y muy profundo, es cómo la soberanía de Dios, en cuanto a la muerte de Jesús y la responsabilidad humana no están en conflicto, van juntas, van unidas. Y esto lo vemos aquí, aunque a veces parece muy difícil de digerirlo, aquí lo vemos perfectamente, no están en conflicto, sino que van caminando juntas la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre acerca de las consecuencias por su pecado. Versículo 25. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? ¿Tú lo has qué? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Judas se unió a la pregunta hecha por los demás discípulos, ¿no? Y se dirigió a Jesús incluso llamándole Rabí, que quiere decir maestro. No le dijo Señor, sino que fue un poquito como más, pues vamos a ver aquí, disimular, a ver, le vamos a llamar maestro. Y observen la hipocresía de Judas. Él sabe que ya hizo un trato anteriormente para entregar a Jesús. Y todavía se atreve a preguntar: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo rabí? ¿Seré yo el que te va a entregar? ¿Seré yo maestro? O sea, la hipocresía está a flor de piel ahí. La hipocresía de Judas está resurgiendo allí. Es como diciendo: pues no me quiero delatar ante los demás, sin dejar de preguntar. No quiero pasar aquí como que si yo no pregunto, pues van a sospechar de mí. No, Judas dice: ¿seré yo también maestro? Y Juan en el capítulo 13 nos dice que los discípulos se miraban unos a otros, se quedaban viendo y estaban perplejos sin saber de quién Jesús estaba hablando. Y Juan dice que Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas, y como dice Mateo, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Jesús le habló a Judas casi como en voz baja. Quizás Judas estaba cerca y le dijo en voz baja: tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque vemos en el Evangelio de Juan que cuando Judas come ese pan, dice que al comer ese pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces es interesante porque estas palabras que Jesús dijo a Judas no fueron entendidas por los demás discípulos, como lo dice Juan. Los discípulos no sabían a quién Jesús estaba diciendo que lo iba a entregar. Podemos suponer que Jesús le dijo: tú lo has dicho, en secreto. Porque Judas vemos que luego sale de esa habitación. Pedro, como era de bravo, me imagino que si hubiera escuchado que Jesús le dijo: este es, pues no lo hubiera dejado salir, le hubiera sacado el machete ahí y le hubiera cortado las orejas como le cortó al soldado, ¿verdad? Entonces quizás fue en secreto. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y moja el pan, se lo da a él, y dice Juan que Satanás entró en él. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces observemos cómo Judas abandona aquel lugar en la noche y en la oscuridad en su corazón, sin arrepentimiento en su corazón. El pecado se apoderó de él. Jesús trató a Judas como amigo, aún sabiendo que lo iba a entregar. Jesús trató con amor a Judas, aún sabiendo que este hombre lo iba a entregar por 30 monedas de plata, como cantábamos ahorita. Jesús nos vino a encontrar, hermanos, aún en nuestras más profundas tinieblas. Jesús cruzó ese foso que nos separó, aún sabiendo que no merecíamos el perdón. Él pagó el precio. Al igual, Judas está siendo tratado como un amigo, a pesar de que Jesús ya sabe que este hombre lo ha de entregar. Entonces, qué interesante, ¿no? Su corazón estaba endurecido, su corazón estaba lleno de pecado y no va a dar marcha atrás al plan. Y Judas sale de la habitación, y al salir Judas de la habitación, quedan solamente ¿cuántos? 11 discípulos y Jesús. Entonces empieza aquí algo muy interesante, versículo 26, mientras comían, vean que dije, seguían comiendo, ¿no? Seguían comiendo, la noche está avanzando, dice, Jesús tomó un pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo.
Es un momento histórico. Como lo decía Jesús, es un momento especial. La Pascua se convierte en la cena del Señor. La Pascua establecida en la ley ahora viene a su fin porque era sombra del nuevo pacto que Jesús ahora estaba proclamando. La Pascua anunciada desde el Antiguo Testamento está por desaparecer. Era una sombra nada más, era una sombra, esa sombra, pero la realidad era Jesús. Aquello ya iba a dejar de ser. Como dice 1 Corintios 11, versículo 23, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Entonces Jesús toma el pan sin levadura, lo bendice, da gracias al Padre, lo parte y lo reparte ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Era su cuerpo literalmente? No, no era su cuerpo literalmente. El pan era un símbolo usado para representar su cuerpo. ¿Por qué? Porque anteriormente Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús había dicho, yo soy el pan ¿de qué? El pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Así como la vida, nuestro cuerpo necesita comer taquitos, ahí unas cuantas carnitas, ahí comidita, así también el alma, hermano. El alma necesita ser alimentada, el alma necesita ser sustentada, y ese sustento es ¿quién? Es Cristo. El sustento viene por medio de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tiene hambre. Entonces observemos cómo Jesús dice, este pan, ¿es qué? Es mi cuerpo. Y qué interesante, porque aquí vemos cómo Jesús lo bendice, pronuncia una bendición en aquel pan, es decir, lo está separando para un uso especial, mediante esta oración que Él hace, mediante esta acción de gracias que Él está dando al Padre, es decir, esto es algo separado, esto es algo especial, y dice, y lo parte. Y lo parte, y es interesante porque el cuerpo del Señor Jesús fue partido por nosotros. Él fue hecho pedazos, Él fue azotado por nuestros pecados, su cuerpo fue resquebrajado por nosotros. Entonces prácticamente está haciendo lo que van a hacer con Él. Su cuerpo fue latillado, hermanos, fue algo brutal. Nada, a veces unas películas nos muestran ahí ciertas cositas y se cae, o la que hacen, ¿verdad? Que se cae. No, hermanos, fue un horrendo crimen. Fue algo terrible. Entonces vean cómo Jesús parte el pan y precisamente eso, lo parte y les dice, dénselo a los demás discípulos, coman, este es mi cuerpo. Entonces Jesús reparte a sus discípulos el pan y les dice, coman porque este es su cuerpo. Ese pan, hermanos, ya no el pan de la Pascua que se comía, ya no simboliza el sufrimiento del pueblo de Israel al salir de Egipto, sino que ahora este pan que Jesús les está dando representa el sufrimiento en su cuerpo, el sufrimiento que Él va a tener. En la Pascua, cuando se celebraba anteriormente, el pan simbolizaba ¿qué? El sufrimiento del pueblo al salir de Egipto, ¿se recuerdan? Ahora este pan está simbolizando el sufrimiento en el cuerpo que Jesús va a llevar hasta la cruz del Calvario por nuestros pecados. Este es mi cuerpo, se los estoy dando a ustedes en sacrificio. Entonces noten cómo es por eso que al comer del pan, que lo vamos a hacer esta noche, al comer del pan cada uno de nosotros debe de recordar este terrible momento, el sufrimiento que el Señor Jesús padeció por nosotros, el sufrimiento que el Señor Jesús llevó en su cuerpo por perdonar nuestra culpa, por perdonar nuestra maldad, por perdonar nuestras ofensas. No fue como algo, no, me subo a la cruz, sí, acomódenmela ahí, ya me subo y ya. No, hermanos, fue un sufrimiento terrible. Fue algo realmente un padecimiento grande. Y la pregunta es entonces, ¿realmente estamos comiendo de ese pan para sustentar nuestras almas? ¿Estamos comiendo de ese pan, de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo
para sustentar nuestra vida espiritual. Y en este tiempo, hermanos, donde hoy hay una necesidad espiritual muy grande en la sociedad, donde hay un vacío en la sociedad espiritual, donde la gente, usted la ve a veces y la ve por la cara, pero por dentro están destruidos. Es necesario que comamos de este pan que trae vida a nuestra alma, que trae vida a nuestro ser. Versículo 27, si alguien lo quiere leer. Dice, después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo, beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Amén. Jesús toma ahora la copa, después de dar gracias nuevamente, y la da a sus discípulos para que ellos beban, pero vean la explicación en el versículo 28. Esto es que mi sangre del nuevo pacto, que es derramada ¿por quiénes? Por muchos, para el perdón de pecados. Pablo dice en Corintios capítulo 11 versículo 25, dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Pablo está recibiendo lo mismo. Entonces, ¿el vino era su sangre literalmente? No lo era. Era símbolo para representar su sangre. Y aquí hay una discrepancia con lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que el pan y la sangre son el mismo cuerpo del Señor Jesús. Son carne, dicen ellos, y son sangre. Y esta es una doctrina que ellos tienen que se llama la doctrina de la transustanciación. Entonces ellos han enseñado por siglos eso, que el pan y el vino son la sangre del Señor Jesús. Pero luego vemos que realmente esto es un símbolo. Martín Lutero lo entendió de otra manera, diferente también en aquel tiempo de la Reforma. Martín Lutero consideraba también que no era el pan y la carne, precisamente la carne y la sangre, pero que de alguna forma también se volvía la carne y la sangre dentro de nosotros, cosa que tampoco es. El pan sigue siendo pan al momento de comerlos y el vino sigue siendo vino al momento de tomarlos. Luego Calvino, los reformadores, Calvino y Zwinglio, enseñaron que estos eran símbolos que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos cómo entonces estos son símbolos del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y desde el Antiguo Testamento hasta este momento, la sangre de Cristo era representada por animales, por sacrificios, por machos cabríos que eran derramados en el altar. Pero ahora, noten, es representada, dice Jesús, por este vino, por esta copa. Y Jesús les habla y les dice, este es un nuevo pacto, ya no como el anterior, sino que ahora este nuevo pacto está basado en mis méritos, en lo que yo haré. Este es un nuevo pacto ya no basado en sus obras, en lo que ustedes logren, no, es un pacto basado en mis méritos. Ya no existía hombre, no había hombre que pudiera establecer un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Tuvo que ser nuestro Señor Jesucristo. Él era el único que tenía la autoridad para establecer un nuevo pacto y abolir el pacto anterior y sellar este nuevo pacto ¿con qué? Con su sangre. Así como en el antiguo pacto se selló con sangre, así era necesario que este nuevo pacto se sellara ¿con qué? Con la sangre en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, este nuevo pacto es ahora una obra hecha en el interior del hombre. Es una obra hecha en el alma, en el corazón, y limpia, dice el Señor Jesús, de todo pecado. Por eso dice en Jeremías 31:3, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ese es el nuevo pacto entonces que Jesús está haciendo.
El nuevo pacto ahora es puesto dentro de nuestros corazones. Es sellado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y Jesús afirma, ya no es un pacto con sangre de animales, sino en la sangre preciosa suya, como de un cordero sin mancha y sin arrugas, dice Primera de Pedro. Él es ahora el sacrificio perfecto. Entonces noten cómo aquí nos preguntamos, ¿qué beneficio da entonces el comer y el pan? El comer el pan y el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Vean cómo dice el Señor Jesús, esta sangre es derramada para muchos, por muchos, para el perdón de pecados. Ese es el beneficio que nosotros tenemos al tomar su cuerpo y su sangre. Que esa sangre fue derramada para el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. No fue derramada en ese momento de la cena, pero Jesús sabía que pocas horas después esa sangre iba a ser derramada. Y no fue derramada por los 11 nada más, sino fue derramada ¿por qué? Por muchos. Entonces la sangre del antiguo pacto era derramada por unos pocos, pero ahora Jesús es la propiciación por los pecados ¿de qué? De todo el mundo, dice Primera de Juan. Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesús no es exclusivo, nosotros aquí tenemos la verdad y no, que nadie sepa, no. Su sangre fue derramada por muchos, por aquellos que vienen y la toman y encuentran vida eterna en Él. Entonces noten qué interesante, y dice para perdón de pecados. Esa es la razón por la cual su sangre fue derramada. Fue derramada para perdonar nuestros pecados, para redimirnos de la maldad, para obtener perdón delante del Padre a nuestro favor. Cuando nosotros no podíamos pagar esa deuda, Él vino y la pagó. Él vino y la canceló, como cantábamos ahorita. Él es la fuente de la vida eterna. Él es el que lleva nuestra culpa y pagó a nuestro favor el perdón de los pecados, hermanos. Entonces el perdón de pecados es una bendición que tenemos al celebrar la cena del Señor. Hay perdón de pecados, por eso allá Pablo dice, por lo tanto examínese cada uno. Entonces vemos cómo es impartido ese perdón a los verdaderos creyentes. Y dice, del mismo modo, hermanos, entonces como tomamos, mientras bebemos la copa, debemos de recordar que su sangre fue derramada en la cruz por nuestra culpa. Cuando tomamos la copa debemos de recordar precisamente eso. Su sangre fue derramada en esa cruz y fue derramada por mi culpa, por mi perdón, para traer salvación a mi vida. Versículo 29, Jesús les dice, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Es decir, esta será la última vez que Jesús iba a celebrar una Pascua, porque luego vemos que Jesús se aparece, ¿no? Luego de resucitado, Jesús se les aparece y come con algunos de ellos. Pero esta era la última Pascua que Jesús iba a celebrar. Entonces, qué interesante, Jesús les anuncia nuevamente que va a morir. O sea, voy a morir, no estoy jugando. Eso que voy a hacer no es chiste. Voy a morir, por lo tanto no voy a volver a comer de esta Pascua otra vez. No hay vuelta atrás. Entonces luego les asegura, vean qué interesante, que va a regresar con ellos. Que va a regresar con ellos y que no la tomará más, sino hasta que el día cuando la vuelva a volver a tomar con ellos. Esta es esperanza para nuestros corazones, consuelo para nuestros corazones. Jesús dijo, yo voy a preparar morada para ¿quiénes? Para ustedes, y vendré a ustedes y no los dejaré huérfanos. Entonces Jesús les está trayendo consuelo también a los discípulos de saber que Él va a regresar por ellos. Él va a venir, va a regresar y hay una cena pendiente, les está diciendo el Señor Jesús. Hay una cena pendiente después de esto. Hay un momento pendiente después de esto. Ustedes no se preocupen, espérenme porque me voy a volver a sentar con ustedes a la mesa y juntos vamos a volver a celebrar. Él está esperando, hermanos, que todos sus hijos se reúnan y en ese momento
es cuando se va a llevar a cabo esa gran cena, como dice Apocalipsis, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, el Señor está esperando ese momento. El Señor está esperando y dice, voy a venir y la voy a volver a tomar con ustedes. Entonces el Señor desea ya ese momento. Su venida está cerca. Entonces, mientras tanto, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras Él regresa, su presencia está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y dice Él, la voy a volver a tomar. Por eso dice en Apocalipsis 19, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, porque voy a volverla a tomar con ustedes. Pues yo quiero estar ahí, hermanos. No sé si ustedes quieren estar ahí, pero es un privilegio. Entonces noten cómo Pablo por eso exhorta, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ya vemos lo que significa entonces en el contexto indignamente, como Judas. Por eso Judas sale de la habitación, porque la iba a tomar indignamente. Había traición en su corazón. Por eso le dijo, apúrate. Sí, lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque aquí tenemos otro asunto que hacer nosotros. Es decir, no puedes estar aquí, porque hay maldad en tu corazón. Hay traición en tu corazón. Tu corazón no es arrepentido. Entonces, por eso Pablo dice aquí, el que toma la cena del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos aconseja Pablo, versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Examinarnos, hermanos, examinarnos la condición en la que estamos delante del Señor. Y dice Pablo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Es decir, examínese a sí mismo. Ve a su interior y pídele al Señor perdón. Examine su vida, cómo está delante del Señor, y pida perdón delante del Señor, porque si la toma sin arrepentimiento, es culpable del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Pero si se examina a sí mismo y la toma y se arrepiente y delante del Señor sabe que es un arrepentimiento sincero, ahora puede tomar y beber de esa copa. Entonces vean, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces Pablo está diciendo, sí, se puede tomar, pero antes de hacerlo, examinémonos personalmente. No señalar yo a otro y decir, tú estás mal, no la puedes tomar. No, es personalmente cada uno de nosotros llegará a un autoexamen y decir, ¿la tomo o no la tomo? ¿Lo hago o no le hago? ¿No me he arrepentido o ya me arrepentí? Y puedo tomarla para no ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Entonces, qué interesante, ¿no? Por eso Jesús dice, este es algo, una cena que voy a volver a tomar con ustedes, pero es necesario que nos examinemos. Y la cena concluye y Mateo dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Noten qué interesante. Después de cenar, después de estar allí, Jesús y sus discípulos cantan un himno que se dice que eran los salmos del 113 al 108 que cantaban. Pero aquí lo que podemos aprender, hermanos, es que podemos cantar al Señor después de celebrar la cena. Aquí lo vamos a hacer, vamos a cantar una alabanza al final para expresar nuestro gozo a Dios, expresar nuestra alabanza a Él por ese sacrificio que Él ha hecho para perdón de nuestros pecados. Es alabanza en agradecimiento por su amor. Por eso cantamos ahorita, el amor del Señor es profundo, es grande. Nos ha amado aún en nuestras tinieblas. Entonces es impactante también poder ver al Señor Jesús cantando la misma noche que va a ser entregado. Es interesante también ver al Señor Jesús cantando y alabando al Padre, sabiendo que va a morir dentro de un par de horas. ¿Quién de nosotros podría cantar en semejantes circunstancias? Sabiendo que ahorita, dentro de 2-3 horas, va a colgar los tenis. ¿Quién lo podría hacer?
¿Quién podría cantar al Señor sabiendo que va a morir? Si supiéramos que hoy en la noche fuéramos a ser arrestados y acusados falsamente y condenados a morir, podríamos cantar al Señor y decirle: gracias, Señor, por tu voluntad en mi vida. Te alabo por lo que has hecho en mí. ¿Quién de nosotros? No, pues estaríamos asustados. Ya, rogándole al Señor que no, ¿verdad? No podríamos. Pero vemos aquí cómo Jesús alaba al Padre. Canta al Padre porque Él sabe que su obediencia va a traer una bendición para muchos. Él sabe de que al morir en la cruz, al obedecer la voluntad de Dios y al alabar al Padre por su obediencia, Él va a redimir a muchos, y aquí estamos sentados. Entonces noten, por eso Jesús oró. Más adelante lo vamos a ver como dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía, hermanos, su vida de obediencia, por eso nos ha traído perdón. Entonces, nuestro gozo espiritual, hermanos, no debe de ser turbado por las aflicciones externas. Debemos en todo momento, entonces, darle gracias al Señor, darle gloria a Él, aún sabiendo de que algo nos va a pasar más adelante, aún sabiendo de que algo nos va a acontecer más adelante. Debemos de alabar al Señor por su obra en nuestras vidas. Y dice Efesios: canten con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con gozo en su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces, hecho esto, concluida la cena, habiendo comido el pan, bebido la copa, cantando, salieron al monte de los olivos, y la hora de su muerte ha llegado. Su arresto está cerca, salen de la casa. Quizás Jesús, para evitar un alboroto allí dentro de la ciudad, Jesús se va al Monte de los Olivos, que está no tan lejos de Jerusalén, está cercano. Y es interesante cómo Jesús se retira a orar también. Nos dice más adelante que Jesús se va a orar al Monte de los Olivos. Entonces esto nos muestra que también es importante que oremos. Es importante que oremos para conocer la voluntad de Dios. Es importante que nuestras vidas puedan estar meditando constantemente en el Señor, orando a Él acerca de cuál es su voluntad en mi vida. Jesús se retira a orar, sabiendo que más adelante va a morir. Entonces, qué interesante, ¿no? A veces: hermano, ore por mí, es que estoy bien enfermo, hermanos, y me quedo en la casa viendo unos 8 capítulos de la serie Netflix que más me gusta, ¿verdad? No es posible, hermanos. Es necesario que vengamos al Señor a orar y a meditar en su voluntad, de meditar en su palabra, aún sabiendo las aflicciones que nos esperan. Jesús se retira a orar ahí al Monte de los Olivos. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Damos gracias al Señor. Vamos a repartir los elementos del pan y el vino, y vamos a ver algo interesante aquí.